un contexto mayor de una Claro, situación particular tuya que debes de cambiar y debes de ponerle atención para cambiarla. claro, claro. Por ejemplo, mi novia soñó en estos días que yo me moría. Gracias a Dios, pues no ha Y sido te contó. predictivo. Sí, Ni me con... siquiera te contó porque No, dicen que cuando uno... También hay otro mito, existe otro mito que si no cuentas el sueño, si lo se cuentas ya realiza. se realiza. Entonces, claro, lo que pasa es que cuando uno sueña con que alguien se va a morir, hay que tener en claro de que, por ejemplo, una situación podría decir, ve, lo que pasa es que esa persona eh, va a viajar, se va a alejar de vos, entonces de alguna manera se va a morir para una parte tuya. Una. Otra, por ejemplo, yo soñé, como me contaba un profe, ve, soñé que es que mi mamá, yo estaba todo sardinito y mi mamá se estaba muriendo y ella está pues muy grave con unas cosas. Entonces yo le decía, lo que pasa es que me parece a mí que los sueños son muy importantes ver el contexto del sueño. ¿Dónde estabas? ¿Es de día? ¿Es de noche? Por eso los sueños, mientras más información tú puedas anotar, que son Claro. lo que tienen que hacer para la próxima sesión, nos pueden dar muchos más elementos para abordar la significación del sueño. Entonces, para esta persona en ese tiempo, era lo que yo le decía, pues lo que muy posiblemente le estaría diciendo el sueño, era que cuando estaba joven hubo digamos que uno de joven en la adolescencia sobre todo confronta a los padres y entonces hay cosas que de pronto uno traga entero. Entonces, claro, resulta que en esos días había tenido noticias de otras, digamos que situaciones que no había entendido de la madre y las pudo entender ahora y que en la adolescencia él digamos que tragó entero esa situación. Por eso cuando, por ejemplo, la persona que nos llamó hablaba de, bueno, primero los difuntos ya hablamos. Lo segundo es, por ejemplo, observe muy bien en los sueños cuando usted va hacia atrás. Cuando en los sueños tú vas hacia atrás, quiere decir que en la vida estás yendo hacia atrás. Es decir, pareciera pues como mencionaba ciertos miedos, pareciera que ante una situación de la realidad actual, tú pareciera, o cuando fue el sueño, tú pareciera que adoptaste una situación anterior a ti. Es decir, que tú lo que estás haciendo en el momento actual es una situación ya vivida y que de pronto hay que transformar o hay Hay que que cambiar. transformar otra frase, otra palabra muy potente, otra frase de Carl Jung, es si tú no vuelves, algo así es como el resumen de la palabra porque no la recuerdo textual, Sí, que si no le pones atención a lo que te dice el inconsciente, él te lo presenta de mil maneras. O sea, te lo presenta y te lo presenta hasta que tú entiendas ese mensaje, hasta que tú captes el mensaje. Entonces te lo manifiesta de varias maneras y lo que tú dices. Si una persona es recurrente en algún sueño, en alguna tipología de sueño, seguramente el inconsciente le está tratando de decir algo y hasta que no le ponga atención a ese mensaje que le está enviando el inconsciente, se le van a seguir presentando esa tipología de sueños. excelente Silvia, es que estás diciendo algo bien interesante y es los sueños repetitivos. Los sueños repetitivos, préstele mucha atención, porque el inconsciente tiene una necesidad muy grande de que usted le preste atención. Por eso Así se lo es. presenta una vez y otra vez y otra Hasta que vez. aprenda la lección. Recibimos otra llamada. Buenos días, Medicáncer en contacto con la vida. Buenos días, ¿con quién hablamos? Bien, Sí, te escuchamos. era para contarle, es que yo hace poquito soñé con la Virgen, que yo estaba Dile en como por México encimita, pero y recuerda que dentro de que 8 días la idea es que había nos vamos a dedicar una a esto, escultura de la Virgen de como para que Guadalupe podamos avanzar en la teoría. ahí y había unas Que se escaleritas vaya para con subir. papelito esta semana, para que Y termine yo subí cuando
me encontré con todos los que se le había aparecido la Virgen María. Ay, qué Qué bonita. bonito, qué bonito. ¿Cómo es tu nombre? Guadalupe, ¿Tú te llamas Guadalupe? sí, Como la Virgen. ¡Wow! Qué sueño tan bonito, ¡Ay, qué tan Guadalupe. hermoso! ¿Cuántos años tienes? 8. Tan linda. ¡Wow! Ay, bueno, Guadalupe, qué tan rico que nos llamaste. Ay, sí, yo creo que la oyente más joven de nuestro programa. Sí. Primera vez que tenemos una oyente tan joven, Guadalupe, un abrazo enorme para ti. Y qué nombre tan lindo y qué sueño tan lindo. Ya aquí te dejo con Daniel para que te dé la interpretación de ese sueño. Eh, bueno, chao, Guadalupe. Una de las cosas bien interesantes que pues, Jung no deja una coincidencia, no dejó jamás en su vida una coincidencia al azar. Es decir, llega un paciente y se llama Guadalupe. ¿Cómo? Guadalupe, cuénteme usted. Pues claro, entonces es muy significativo eso, porque entonces, claro, la vida de nosotros a veces, digamos que ciertos nombres, ciertas fechas, eh, ciertas asociaciones que nosotros tenemos en nuestra vida, pueden evocar en la vida consciente aspectos que tienen que ver con esos personajes, por ejemplo, Guadalupe, ¿cierto? Entonces, claro, pues es que, digamos que, pues Guadalupe, por ejemplo, para nosotros, digamos que pues, puede tener una relevancia, pero por ejemplo en México eso es otra cosa, porque allá es la Virgen de Guadalupe, y la Virgen de Guadalupe se aparece pues ante los niños y da unos mensajes, ¿cierto? Para la humanidad. Entonces, muy, muy hermoso que Guadalupe esté teniendo ese sueño. Pareciera que el sueño le estuviera diciendo, hay que tener claridad en algo. Los niños sueñan de una manera, los grandes sueñan de otra, ¿cierto? Los elementos que tiene un niño para establecer conscientemente un sueño son muy diferentes de los que tenemos los grandes, porque para los niños, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe es una cosa inmensa. Para nosotros ya, pues cuando crecimos, no, pues la Virgen de Guadalupe, no, para los niños es otra cosa, porque como están más cerquitas del mundo inconsciente, tienen mucho más noción de lo que ahorita vamos a hablar, que son los arquetipos. Entonces, claro, la Virgen de Guadalupe es un arquetipo y es un contenido cargado de mucho poder y mucha significación. Entonces, para un niño que sueñe con Y la de Virgen, emotividad. Y le claro, por permite, porque el supuesto, consciente no está tan absorbido en el ser humano, mientras que el inconsciente lo dejan como más abierto, más a la imaginación. Entonces permite que ese tipo de personajes o de simbologías, personajes no simbologías, le hablen más claro y más directo. Por eso es que los sueños de los niños son muy, muy relacionados con eso, con la Virgen, con Jesús. Cuando una persona cercana a la abuela fallece, por ejemplo, expresan los niños que sueñan muy de cerca con estos parientes, porque yo pienso que no tienen el inconsciente tan taponado, por decirlo de alguna claro, manera. claro, exacto, exacto. Un datico para Guadalupe y pues ojalá te acuerdes con el tiempo de esto, porque tú estás mencionando algo bien interesante y es que tú subiste y te encontraste con las personas que se habían encontrado con la Virgen de Guadalupe. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque es posible que el sueño te esté diciendo que tú tienes una cierta cercanía con la Virgen de Guadalupe y que de pronto en algún momento, en alguna ocasión de tu vida, vas a tener, digamos que más o menos los mismos mensajes que tuvieran las personas que se le apareció la Virgen de Guadalupe. Entonces, Qué bonito sueño. sí, no, qué rico, qué Sí, encanto a que nos hubiera llamado es sí. Guadalupe. Recibimos otra llamada. Buenos días. ¿Con quién hablamos? ¿Cómo amanecieron? Muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. Es la primera vez que los llamo yo también. Qué rico. ¿Y tu nombre ¿Y tu es? nombre? Teresa, Teresa. Gracias, Teresa. yo como dice Don Dairo, Excelente. como metiéndome en esas cosas porque mi mamá decía que yo eres que usted no puede soñar, usted que es bruja, todo lo que le sueña le sale. Porque cuando vivía mi papá, una vez yo soñé, pues él no tenía el teléfono en la casa, donde él vivía en el pueblo.
Entonces una vez yo soñé diciéndole a él en el sueño, yo donde pase algo aquí en Medellín entre nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cómo le avisamos a usted para que se dé cuenta qué pasó? Es que no, me llaman, yo vivo enseguida a la inspección de policía, me llaman llaman a la policía, que algún policía amigo mío pasa y me dice lo que pasó. Dicho y hecho, me murió una hermana de él, y como no teníamos número de teléfono de él, entonces me tocó hacer lo que él me dijo en el sueño. Llamé a la inspección de policía y dejé la razón ahí, y a él después nos llamó, que era lo que había pasado, que ya pues se dio cuenta. Y el otro sueño fue que 20 días antes de morir mi mamá, yo soñé que yo iba por la 65, pero iba a pie. Y se me apareció un señor vestido de blanco y me entregó un papel. Me dijo, vea, busque esta dirección. Entonces yo le dije, pues yo de dirección no conozco, pero donde yo sé, este número, la 11 da por el poblado y la 65 es donde estamos aquí parados, entonces no da la dirección. Yo no sé, eso se lo mandaron ahí, la cosa fue así, yo no le paré pues más bolas al número ni nada. ¿Y cómo les parece, muchachos, que a los 20 días murió mi mamá? Cuando nos entregaron los papeles en el cementerio, era el número de la bóveda de ella, donde está enterrada. ¿Ves? ¿Qué me dice? De todas maneras, yo le pagué la vida en la compañía. Tremendo sueño. Wow. Se nos están adelantando nuestros oyentes Sí. a nuestra próxima sección. Yo creo que te están aprovechando Bueno, para no, pues toda esa interpretación. Yo pienso que a la señora Teresa, nuestra oyente, la que nos acaba de llamar, démosle la respuesta, pero claro, recordémosle a sí. nuestros oyentes que la idea es el próximo programa dentro de 8 días, darle paso a todas esas inquietudes frente a la interpretación de sueños. Recuerden que la idea es hoy concluir y aprovechar como todos los tipsitos y todo el conocimiento teórico y todo el conocimiento técnico que tiene nuestro invitado para que esta semana soñemos, hagamos la tarea bien juiciosos y el otro programa nos dediquemos solo a darle respuesta a esa interpretación de los sueños. Entonces, a Teresa, gracias por la llamadita. Nuestro invitado le responde, pero le recordamos a los oyentes que la idea es que este tipo de llamadas las hagamos para el próximo programa. Excelente. Hoy, dudas frente a conceptos de los sueños, frente a conceptos generales. Dentro de 8 días, interpretación. Nos vamos a dedicar solo a eso para que anoten y estén bien conectaditos ahí próximo viernes de 10 a 11. Excelente. Bueno, Teresa, bueno, muy curioso, pues, como lo que mencionas al principio de que tu mamá te decía, pues, que, que acerca de los sueños, que eras una bruja, que todo lo que soñabas te salía, ¿cierto? Lo que pasa es que, digamos que cuando uno está más joven, está más conectado con el mundo inconsciente. Entonces, el mundo inconsciente para nosotros es mucho más cercano, mucho más propicio. Y otra de las cosas que me parece bien interesante es, sí, los, cuando digamos que uno tiene cierta cercanía con el inconsciente, va teniendo una proximidad de tal manera que puede asimilar más claramente los elementos de los sueños. Entonces, claro, cuando a mí me llega un sueño, pues muy atenta tú que hiciste, pues lo que te decía el sueño, ¿cierto? Como, no, el teléfono va a ser llámenle a la inspección, y precisamente haces eso, y precisamente pues sucede lo que decía el sueño. Entonces, eso me parece muy importante en cualquier ser humano, atienda sus sueños, porque a veces los sueños le dan cosas, digamos que muy a la mano, muy prácticas, muy prácticas. Y a veces traen una información, los sueños hay veces que traen una información para el ser humano bien interesante. Ahora, ahorita vamos a hablar un poquito del símbolo, porque esos números que estás mencionando ahí tienen un simbolismo. Nosotros... De una vez, Daniel, definamos sí, lo que son símbolos en sueños y claro. si estos solo se dan en el inconsciente y qué relación tienen con el consciente. Hablemos también del arquetipo que lo mencionaste al principio para entender un poquito estos conceptos. Excelente, sí, porque mira, una de las particularidades de los sueños es que los sueños están hechos con elementos muy chiquiticos, pues elementos muy importantes que se llaman el símbolo. El símbolo es con el cual se tejen los sueños, por eso en los sueños es muy relevante como atender los símbolos que aparecen. Entonces, por ejemplo, que un teléfono, entonces un teléfono es para una comunicación, unos números, entonces busquemos
Hacer la lotería. significaciones cualitativas de los números, porque nosotros a veces, Es muy común. sí, Es muy común es también. común. Soñé tal bañas en la lotería. No, no era ese, fallé en un número. No se gana en la lotería y fallaron en un número. Una vez una persona me dice, atendiendo los símbolos, ¿cierto? Ella me dice, Daniel, imagínate que soñé con el 5220 y será que lo juego en la lotería. Entonces yo le dije, ¿vos cuántos años tenés? Y me dijo, 51. Y yo le dije, pues si quiere, juegue la lotería y me cuenta a ver cómo le va. Pero ¿no será que el sueño te está diciendo que a los 52 te va a pasar lo que te pasó a los 20? Esa mujer se puso de todos los colores y cuando ya fuimos indagando sobre qué le pasó a los 20, y claro, se separó, se casó con con un muchacho que, bueno, no le dio como una vida muy agradable y está próxima como a casarse ahora a los 52, y entonces ya sí quedó pues como diferente el asuntico de la lotería, ¿cierto? Porque quién sabe el gordo que se iba a ganar. Sí, por eso es que no tienen, insistimos en que el sueño no es un tema aislado del inconsciente por sí solo, no, seguramente no va a decir mucho, por eso hay que Los, empezar a indagar. los sueños tienen amplia significación, por eso es muy importante buscar un libro de símbolos, un diccionario de símbolos, porque los símbolos sí son de amplia significación. Entonces, al abordarlo, el diccionario de símbolos, ya los sueños ya son otra cosa, muy diferente. Entonces, claro, una de las cosas bien interesantes de los símbolos en los sueños es que los símbolos tienen el poder de moverte tu mundo emocional. O sea, vos amaneces, con mucho vigor o aburrido, o deprimido, rascándote la cabeza, es con los símbolos que hay en el sueño. El símbolo tiene el poder de moverte la emocionalidad, pero no solo en los sueños. Es decir, alguna vez me contaba una paciente que se estaba lavando, pues se estaba bañando y se le cayó el anillo del dedo y se le cayó de la bañera. Y eso para ella fue como, wow, este anillo me habló. Muy curioso, porque ella me decía, pues Daniel, yo me he bañado miles de veces y me ha caído miles de veces ese anillo. Pero esta mañana ese anillo me habló. Y ese anillo me dijo, hasta aquí ese anillo. Y resulta que básicamente lo que estaba era aburrida de tener una relación con el marido, porque el marido quería que fuera como la mamá y como la abuela. Y resulta que ese anillo había venido de la mamá y también de la abuela. Entonces, es da mucha riqueza de significación atender los sucesos en la realidad que te impactan. O sea, préstele atención. Entonces, cuando uno le presta atención a esas cosas que te impactan en la realidad, es porque ahí se hace presente el símbolo y te está hablando el Dios. Así es Entonces que el habla el símbolo Dios. no es algo físico necesariamente, algo tan, pues no es un objeto, puede ser una También, persona, también, ok, pero puede también. ser una persona, Sí, puede claro. ser un lugar, Ujú, puede ser un objeto. claro, El tema, lo que le da el significado de símbolo o lo que le da el término de símbolo es el significado, lo cargado que esté esa situación en particular, ese objeto o ese elemento y lo cargado que esté de significado para mí. claro, claro, por supuesto. Es decir, y una de las cosas maravillosas a las cuales lo invito a las personas que están escuchando es que los símbolos también están en las películas. Y eso es otra cosa. Ver, porque yo hago una actividad que se llama Psiqueforo, que consiste en ver una película como si fuera un sueño. Ja, y eso es otra cosa muy diferente. Porque, porque la significación es mucho más profunda. Y, y es la forma en que yo, digamos que trato de mostrar cómo es que hay que hacer lecturas de la realidad a través de las películas, con los símbolos que aparecen en las películas. Y esa es una de las formas bien interesantes de aprender de los sueños y de los símbolos. Daniel, entendiendo ahora qué es el símbolo, hablaste también de un término arquetipo. ¿Eso qué Arquetipo. significa? Mira, Jung es reconocido por eso, por los arquetipos.
Resulta que para Jung, cada uno de los seres humanos pertenecemos a una idea básica, fundamental. Es decir, por ejemplo, el hombre, el ser humano ve la salud, que son los doctores, ahí caben doctores, enfermeras, eh, caben, digamos enfermeras generales, terapeutas, ahí cabe todo en el ser de la salud, no solo hombres, sino mujeres también. Por ejemplo, en el ser guerrero, el guerrero, ahí cabe, digamos que, pues, policía, digamos que militar, soldado, coronel, cabo, ahí caben, digamos que también ¿cómo es que se llaman? Los sicarios, caben, digamos que los mercenarios. Y Son ahí como clasificaciones por rasgos y características de los seres humanos, de las personas. eh, lo- él, él lo llama las disposiciones básicas del inconsciente. Son digamos que grandes, grandes maquetas donde caben una cantidad de contenidos que transforman al ser humano, ya sea porque lo vivas tú en tu individualidad o ya sea porque lo viva la colectividad. Uno de los arquetipos que, por ejemplo, está transformando la vida actual de nosotros son las redes sociales, las comunicaciones. Mire que llegaron las redes sociales y mire cómo estamos. Nadie sabe qué va a pasar dentro de 5 años. Es un arquetipo nuevo. Cuando un arquetipo nuevo llega a la colectividad, transforma la colectividad. Ah, ok, ya entiendo. No, vamos llegando al final del Siempre, programa, siempre que nos queda desafortunado cortico. es, pero pues abrimos la invitación, aprovechamos y les decimos nuevamente a nuestros oyentes que el próximo viernes vamos a tener nuevamente a nuestro invitado Daniel Salvatierra con todo el tema de interpretación, pero antes de cerrar el programa el día de hoy, entonces nos vamos a ir con unas tareas, unos tips para sacarle bastante provecho a esta semana y dentro de 8 días hacer esta terapia y este trabajo de interpretación de sueños y seguir recibiendo las llamadas de nuestros oyentes. Excelente. Concluyamos con los tips. Excelente, de una, para que no nos quede por allá. Entonces, lo primero, acuéstese temprano, antes de las 10 de la noche, respete eso y sobre todo, si no se puede atender, acostarte temprano, respete el sueño entre 1 y 3 de la mañana, que es el ciclo del hígado, que es el ciclo reparador. Para soñar se necesita energía, por eso es necesario, digamos guardar energía para soñar. Entonces no se gaste la energía durante todo el trabajo. Una de las cosas, Dejemos reserva para deje la reserva noche. para soñar. Una cosa bien curiosa, usted cuando va de vacaciones sueña como loco. Claro, porque tiene toda la energía del mundo dispuesta para los sueños. No vea TV, ni se trabaje con el computador, no atienda el celular. Descanse la visión para que usted pueda soñar. No cargue la bóveda celeste de mucha información. Entonces, no haga esto. Tenga un cuaderno de sueños en el nochero, a la mano o una grabadora. Escriba un sueño completo, anote sus emociones, como quedó registrado y póngale un título al sueño. No se levante con despertador muy ruidoso y no mueva la cabeza. Y durante el día retome el sueño en un lugar seguro, es decir, no lo haga en la calle. En cierta ocasión durante el día, coge el sueño y reléalo otra vez, pero en un lugar seguro, en su casita, ¿cierto? En un lugar seguro. Y también busque símbolos en los libros que ya mencioné, que son los diccionarios de símbolos de Chevalier y Cirlot que se encuentran en internet en PDF. Y los símbolos también de la vida consciente, también hacerle caso, perdona, a eso que tú decías, si hay situaciones puntuales que me generan cierta alerta o cierto significado, o están cargados de mucho significado para mí y le doy importancia, pues también los anoto. Y Por eso supuesto. seguramente me sumará en esa interpretación que nos vas a dar dentro de 8 días a todos los oyentes que se comuniquen con nosotros. Daniel Salvatierra, nuevamente mil gracias por estar aquí en Medicáncer en Contacto con la Vida. A los oyentes y a los que nos llamaron el día de hoy, gracias por estar ahí siempre pendientes de Medicáncer en Contacto con la Vida. Y recuerden que la otra semana, consultorio abierto para toda esa interpretación de sueños con nuestro invitado Daniel. Gracias. Bueno, muchas gracias Silvia y les dejo los datos
me pueden llamar Nuevamente. al 300-470-3506. Me pueden también visitar en Facebook, en Soñares. Y también me pueden visitar en el canal de YouTube, Daniel Salvatierra Sueños. Recuerden que este y todos los programas de Medicáncer en Contacto con la Vida los pueden también descargar desde la página web de Bolivariana, www.radiobolivarianavirtual.com. Muchas gracias, nos vemos dentro de 8 días. Feliz fin de semana para todos.